Muy buenos días, es un agrado que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, miércoles 25 de abril, y en esta ocasión hablaremos un poco de la gestión gubernamental, del Plan 10, de las comunicaciones de la presidencia y de las actividades que tienen que ver con la planificación de las políticas públicas y cómo se divulgan a través del órgano ejecutivo. Es un gusto para mí saludar a Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad de la Presidencia de la República. Buenos días, bienvenido. Secretario. Buenos días, estamos a la orden. Gracias por estar conmigo esta mañana. Vamos a desarrollar diferentes temas, lo que nos permita el tiempo. Hay muchos aspectos que platicar con usted, secretario. Me gustaría iniciar un poco con aspectos más de evaluación de la Secretaría Técnica. Usted estuvo por 4 años como secretario técnico de la presidencia, y uno de los asuntos con los cuales quisiera iniciar la entrevista es, al estar 4 años como secretario técnico, uno de los aspectos que interesa conocer es cómo verifica el gobierno la implementación de sus políticas públicas y de una gestión efectiva de las mismas. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de darme el espacio para intercambiar con el pueblo salvadoreño, para poder expresar nuestros puntos de vista sobre los diferentes aspectos de la vida nacional. Bueno, la experiencia de la Secretaría Técnica y de Planificación es una experiencia importante desde el punto de vista estratégico, diría yo, porque la Secretaría Técnica y de Planificación elabora el plan quinquenal, coordina la ejecución de las políticas públicas, también gestiona y en buena medida orienta las prioridades de la cooperación internacional. Creo que juega un papel importante en el seguimiento y control de la implementación de las diferentes políticas del gobierno. Como se sabe, las 3 grandes prioridades del gobierno se centraron en el plan quinquenal, en educación, en seguridad y en los temas económicos. En realidad, cuando digo educación, quiero ser más abarcador porque estamos hablando de la política social, que dentro de ella educación es fundamental. Ahí han estado puestos los 3 énfasis, los 3 grandes lineamientos. En las percepciones ciudadanas siguen siendo aspectos prioritarios el tema de la seguridad, el tema del empleo y el tema social en términos generales. Y bueno, ha habido diferentes fases en su implementación. Primero se contó por ejemplo, en el tema de seguridad, con un consenso amplio. Se logró construir un Consejo Ciudadano, un Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, donde se implementó el plan, donde se aprobó el Plan El Salvador Seguro, se elaboró conjuntamente con diferentes sectores de la sociedad, políticos, sociales, económicos, religiosos, etcétera. Y bueno, ese es el plan que se ha estado implementando. Ya hoy, en esta última fase, en estos últimos 2 años, se elaboró un plan de medidas extraordinarias, que es, digamos, el que estamos implementando en este momento, y ya en este momento que estamos en la recta final, le llamamos Plan 10 al proceso de aceleración de las medidas del plan, el proceso de acercamiento también a la ciudadanía para que las políticas públicas puedan verse más de cerca a los intereses ciudadanos y con un nivel de gerenciamiento y territorialización mucho más dinámico, diría yo. Le hacía esta pregunta inicial, secretario, de la verificación de la implementación de políticas, porque también es un asunto que se observa. El gobierno ha tenido dificultades en evaluar los resultados y beneficios de ciertos programas en particular, y voy a ser muy concreto, en proveer servicios de salud, en el esquema de subsidios de energía, de agua, de gas propano. En ese caso, reitero esta pregunta: ¿cuál es el mecanismo para implementar y observar y monitorear ese tipo de acciones públicas que generen el resultado que esperan? Porque el gobierno luego ha mencionado que va a rectificar y observar el tema de los subsidios, va a mejorar las condiciones de servicios de la salud pública. Entonces, ¿cómo se garantiza una verificación y una implementación adecuada de que lo que se está haciendo bien? Bueno, efectivamente, en el proceso de
de implementación del plan, las cosas no son lineales, ¿no? No todo es en línea recta y ascendente. A veces hay que hacer algunos reacomodos, algunas readecuaciones, algunos zigzag, y eso es lo que ha pasado particularmente por el estrés fiscal que ha tenido el país. Creo que nosotros encontramos una situación de las finanzas públicas complejo, un nivel de acumulación de deuda externa extraordinariamente complejo, y por supuesto que los ingresos no estaban en términos generales en correspondencia con el gasto. Eso obligó, y al mismo tiempo hay que decir que la polarización política en los primeros años de este gobierno impidieron llegar a acuerdos en la Asamblea Legislativa que facilitaran el financiamiento, lo cual provocó dificultades en la capacidad de pago del país de sus obligaciones internacionales. Ese es como uno de los factores, lo pongo en la picota porque es el factor principal que ha hecho más compleja la ejecución del plan. Afortunadamente a estas alturas, luego de los acuerdos de finales del año pasado y principios de este año de carácter fiscal, luego de la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal, la ley de pensiones, los acuerdos presupuestarios financiando el déficit presupuestario, digamos, hemos logrado un nivel de ordenamiento bastante importante de las finanzas públicas, y ahora sí se facilita devolver algunas cosas que estaban restringidas. Por ejemplo, el tema de los subsidios. El tema del subsidio del gas, ya se empezó la implementación. Ya ahora el cilindro de gas que vale en el mercado normalmente $11.26, la gente, 1.200.000 personas, está pagando $5 por ese cilindro. O sea, ya estamos hablando de un subsidio mucho más generoso que el que se tenía antes. Entonces, hoy por hoy se ha hecho esa readecuación del subsidio. Hay evaluaciones en materia del subsidio de energía eléctrica, y esperamos nosotros que en los próximos días se pueda tener el ajuste presupuestario necesario para poderlo implementar. Hay un nivel superior de supervisión de los servicios públicos. Estamos pasando a un nivel de presión, diría yo, superior para mejorar el servicio público, particularmente el servicio de salud. Se están haciendo esfuerzos mayores para que haya un nivel superior también de abastecimiento de medicamentos, que es una de las prioridades de la población. Y así podemos ver en otros órdenes. Por ejemplo, ha habido mucha queja sobre el tema del estado de las escuelas. Ahorita se están concluyendo la remodelación, la reconstrucción, la mejoría de cerca de 1.000 escuelas, y está en esa línea otra cantidad de proyectos importantes. Con Fomilenio se va a intervenir cerca de 350 escuelas. Este año se hará, digamos, la fase prioritaria de su implementación, la fase fundamental de la inversión de Fomilenio en ese tema. Y en el mismo sentido, otros esfuerzos, como por ejemplo el esfuerzo que se está haciendo con los reos, con el programa Yo Cambio. Hay un plan inicial de reconstrucción de cerca de 100 escuelas. En realidad la meta es más alta, pero esa es la fase inicial, digamos. Otro aspecto que quiero aprovechar y trae la línea de lo que hemos estado platicando en estos primeros minutos de la entrevista, secretario, es un asunto que le atañe a la Secretaría Técnica y de Planificación, es coordinar y la asignación de la cooperación internacional. En ese caso, ¿cómo se garantiza la efectividad de tales fondos de cooperación y cómo estos se alinean a las prioridades que tiene un gobierno? Solo para mencionar un dato, el registro que tiene la Cancillería, particularmente en su sistema de información sobre la cooperación para el desarrollo, mencionan entre el periodo septiembre de 2014, enero de 2018, la ayuda oficial al desarrollo más o menos se registra en 1.415 millones de dólares. Entonces, en ese caso, entre los cooperantes principales, gobierno de Estados Unidos, Taiwán, Unión Europea, España e Italia en diferentes ámbitos. Y el punto es ¿cómo se garantiza la efectividad de estos fondos, que estamos hablando de 1.000 millones de dólares, su efectividad y se alinea a una prioridad gubernamental? Bueno, en realidad este gobierno, creo que, si no me equivoco, quizás es el gobierno que ha captado
la mayor cooperación internacional de, no sé si de la historia del país, pero por lo menos de los últimos gobiernos. Realmente hemos superado la meta y las expectativas que teníamos. Y generalmente cada cooperante tiene su propio estatuto, diría yo. Tiene lo importante, en primer lugar, que la cooperación internacional ha tomado a bien alinearse al plan quinquenal. O sea, no hay planes alternativos que entren en contradicción con el plan quinquenal. Se han adecuado a las prioridades, la prioridad de seguridad, la prioridad de educación y la prioridad de fomento del empleo. En eso hemos tenido una armonía, diría yo. Si usted ve, por ejemplo, Fomilenio. Fomilenio es un proyecto que surge de un convenio entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos, en la que más o menos, digamos, un 30% de la inversión se hace con ingresos propios, con fondos provenientes de los impuestos de todos los salvadoreños, y las otras 2/3 partes son fondos de la cooperación del gobierno de Estados Unidos. Fomilenio, ¿en qué está interviniendo? Está interviniendo en escuelas, en compra de tecnología para las escuelas, en hacer más o menos unos 40 proyectos de escuela inclusiva de tiempo pleno, que es un proyecto del Ministerio de Educación, sí, de que las escuelas puedan tener una amplitud para que los niños estén todo el día estudiando, no solamente unas horas, de manera integral con diferentes componentes. O sea, el tema de educación es una prioridad, quiero decir con eso. Luego, también Fomilenio está desarrollando otros proyectos que tienen que ver con infraestructura, empleo, desarrollo económico, la carretera que ya empezó, por cierto, la carretera del aeropuerto a Zacatecoluca. También se está interviniendo las fronteras, particularmente hay un esfuerzo en el Amatillo, y hay una complementación, diría yo, que está planteada de inversiones en Anguiatú. Luego, estamos en el tema de Fomilenio, estamos en lo económico, en el fomento de la inversión. Hay un apalancamiento financiero a varios proyectos. Por ejemplo, el polo de desarrollo que se está construyendo en el puerto. Puerto de la Libertad es un polo de desarrollo. Ya podemos concebirlo de esa manera como país, como salvadoreños. Y Fomilenio está invirtiendo allá en apalancamiento financiero también. Entonces, de esa manera la cooperación está llegando. Hay otros esfuerzos de cooperación, por ejemplo, la cooperación de los fondos de Yucatán, de México, sí, que es una mezcla de cooperación no reembolsable y crédito, que está interviniendo la carretera de San Salvador o de Santa Tecla al Puerto de la Libertad, la carretera de 4 carriles, una carrera moderna, necesaria para todos los salvadoreños que viajamos al Puerto de la Libertad o al sur del país. Se hará un bypass en el Puerto de la Libertad. O sea, así se está orientando la cooperación. En otros casos, para ir cerrando esta parte, la cooperación también tiene criterios propios que están en correspondencia, pero tienen su propia administración. Por ejemplo, los fondos provenientes de la cooperación para lo que se conoce como la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte. Ahí el gobierno de los Estados Unidos utiliza sus propias agencias, ¿verdad? No son fondos que llegan al presupuesto general de la nación, sino que intermediarios. Son agencias de los Estados Unidos, AID u otras, que están fundamentalmente priorizando, diría yo, su inversión en los temas de seguridad. Ellos han hecho un esfuerzo sostenido de apoyo al Ministerio de Seguridad, a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía General de la República, al sistema judicial. O sea, sus esfuerzos van dirigidos por ahí. Tengo que hacer una pausa, secretario, al regresar. Hay un aspecto más sobre este tema, pero me gustaría también que hablemos de la comunicación y la gobernabilidad y los retos que significa para el último año de gobierno este trabajo, estos entendimientos con los partidos políticos. Regresamos.
Seguimos platicando en República con Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad de la Presidencia de la República. En el segmento anterior hemos hablado un poco de la Secretaría Técnica en su trabajo, en sus actividades respecto a la coordinación y la asignación de fondos de cooperación. Solo hay un aspecto más que quiero abordar sobre ese tema y luego cambiamos al tema de comunicación y gobernabilidad. Secretario, usted me mencionaba en el bloque anterior que este gobierno ha sido uno de los que ha recibido mayores fondos de cooperación internacional en los últimos años. Ahora bien, obtener esos fondos de cooperación también significa o implica un proceso de negociación y ciertos tipos de condiciones que ponen los cooperantes. Y lo voy a plantear de esta manera. ¿Cuáles son aquellos puntos o aquellos aspectos que han sido como condiciones que marcan también el trabajo de gobierno en función de lo que piden los cooperantes? Y siendo muy concretos, por ejemplo, en el tema de mejoras regulatorias es uno de los puntos, la función pública es otro de los puntos. Es decir, ¿qué le ha significado también al gobierno ir ajustando respecto a este tipo de disposiciones que ponen los cooperantes? Bueno, en realidad casi todos los países tienen, digamos, reglas del juego y tienen, digamos, parámetros para establecer dónde se puede orientar la cooperación, tienen indicadores para orientarse en eso y a veces son indicadores que tienen que ver con la democracia, por ejemplo. Debe haber un régimen de libertades, el país goza con libertad de las diferentes libertades constitucionales, libertad de prensa, libertad de expresión, respeto a la institucionalidad, hay un juego democrático de los diferentes poderes del Estado, hay independencia de poderes, todo eso lo toman en cuenta los países y por supuesto que hay otros aspectos que van en la línea de asegurar una transformación del Estado más eficiente, como por ejemplo orientarse en el tema de la mejoría de la administración pública en materia regulatoria. Por eso es que estamos trabajando también en un esquema de mejora regulatoria que no es ninguna imposición de la cooperación internacional. El país necesita realmente acelerar la solución de una serie de problemas vinculados a la facilitación de trámites, a hacer menos contradictoria la legislación y la reglamentación en materia de trámites. No tenemos todavía un registro de trámites, lo estamos construyendo, este año se concluye un registro de trámites para ir eliminando trámites innecesarios, por ejemplo. Son cosas que el país necesita y en los convenios también están establecidos. Entonces, otros países como, por ejemplo, la Unión Europea, aparte de lo global, digamos, de que exista un régimen democrático, se alinean totalmente con la cooperación, con el diseño del plan quinquenal. Prácticamente es una cooperación que no pone condiciones y lo que sí tenemos es que una orientación más tirada a lo social, diría yo. O sea, la Unión Europea tiene esa característica, no es que deje de apoyar en otros temas económicos o de seguridad, pero tiene un énfasis en la cooperación de carácter social. Hay que decir que la Unión Europea se desarrolló con mucha inversión social y los países europeos son los que en este momento hacen los niveles más altos de inversión en materia social y ese ha sido como el pilar principal de su desarrollo y entonces así orientan también su cooperación. Y así podemos decir, cada país tiene sus propios énfasis. Por ejemplo, Japón, sus énfasis están tirados en el lado de la planificación, por cierto, están tirados por el lado del medio ambiente, de la preservación del medio ambiente. O sea, ese es uno de los énfasis de la cooperación de Japón. O sea, así cada país tiene su propia especialización. Hablemos ahora un poco del tema ya de comunicación gubernamental y quiero retomar un poco declaraciones que puso en sus redes sociales Eugenio Chicas, que estuvo como secretario de Comunicaciones, y él mencionaba que una de las fallas en la gestión fue la deficiencia en la comunicación gubernamental, que no destacó ni promovió las obras de la administración ni la imagen del presidente. Eso lo puso en sus redes sociales, en su cuenta oficial de Facebook, Eugenio Chicas. Mi pregunta es esta, secretario. ¿Ese fallo que identificó Eugenio Chicas se puede revertir en el último año de gestión del presidente? Bueno, mire, en realidad yo creo que efectivamente
uno de los temas importantes en toda gestión es la comunicación. Y hoy por hoy no nos sentimos satisfechos de los niveles de objetividad que la población ha tenido en el conocimiento de la obra, de lo que se ha hecho en el gobierno. Y estamos haciendo esfuerzos en esa dirección. Hay que contar el cuento, dicen. O sea, se trata de dar a conocer los resultados de los proyectos. Son centenares de obras las que se han hecho, pero hay que contar el cuento. O sea, son obras que las hace el gobierno de la República y muchas veces no se comenta, ¿verdad? Nosotros estamos, por ejemplo, si nos vamos a salud, hemos duplicado en este gobierno el número de unidades de salud, por ejemplo. Unidades de salud importantes, no de pequeña envergadura, de mediana envergadura o de gran envergadura, muchos de ellos. Hospitales nuevos, equipamientos modernos. Ayer estaba viendo la noticia de que esta semana, por primera vez en la historia, el Ministerio de Salud, un hospital del Ministerio de Salud, está dando tratamiento de cáncer. No había en el país tratamiento del cáncer en el Ministerio de Salud, si lo tenían, digamos, otras instituciones como el Seguro Social. Eso es algo nuevo para el país. Ayer estuvimos viendo los primeros pacientes que salían con tratamiento en un hospital público, gratuitamente además. Entonces hace falta, digamos, conectar con la gente y eso tiene que ver con el acercamiento. La comunicación no es solamente un gesto de divulgación, sino que tiene que ver con el contacto directo con la gente y hay un nivel de presión superior para que los funcionarios tengamos un nivel superior de acercamiento con la ciudadanía. Entonces hay que contar lo que se hace y eso es una obligación y un derecho de la ciudadanía. La población tiene el legítimo derecho de saber lo que hace su gobierno y entonces hay que divulgarlo. Se lo voy a plantear de esta manera, secretario. Usted ha mencionado hay que contar el cuento y se me viene a la mente, por ejemplo, expresiones como está el Festival del Buen Vivir, las casas abiertas, el gobierno se divulga en redes sociales, tiene sitio web, entonces digamos, tiene varios mecanismos para contarlo, pero la pregunta entonces, más que comunicación gubernamental, es un tema de fallo en la interacción con los ciudadanos y que estos sean parte de las decisiones de políticas, más que porque en los ejemplos que le menciono hay una expresión, los sábados, no sé si todos los sábados, pero con alguna frecuencia están estos festivales, van personas, hay casas abiertas, digamos, los mecanismos y los espacios para contar el cuento están, pero la pregunta es, más que eso, es un asunto de que la gente participe en las decisiones políticas y eso significa negociar y buscar entendimiento con expresiones de la sociedad civil, de las organizaciones, de los liderazgos más territoriales. Yo creo que, digamos, diría yo, la interacción social a la que usted se refiere debe de formar parte de una estrategia de comunicaciones. Debemos de tener un nivel de apertura superior, incluso con los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación no siempre han tenido acceso a funcionarios, no siempre han tenido acceso al conocimiento de la ejecución de las políticas, con detalle, con profundidad. Nosotros, por ejemplo, uno de los primeros pasos ha sido un diálogo amplio con el gremio periodístico, diría yo, ¿verdad? Hemos tenido 2 reuniones amplias para dialogar con representantes de los diferentes medios de comunicación. Por cierto, el Canal 33 nos ha acompañado. Hemos abierto una oficina, una sala de prensa de Casa Presidencial que no existía. Siempre se mencionó que era necesario tener, pero no existía, está funcionando, donde se han acreditado más de 100 periodistas que tienen presencia, no todo el día ahí en Casa Presidencial, pero sí tienen en determinados momentos del día para ir a conocer la agenda de todo el gobierno. Ahí se puede conocer qué hacen, qué tienen planificado todas las diferentes instituciones del Estado. Se hace gestión para poder acercar a determinados funcionarios con determinados medios de comunicación. O sea, estamos haciendo un esfuerzo nuevo, diría yo, de acercamiento a la ciudadanía y eso pasa también de acercamiento con los medios de comunicación. Perfecto, tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos aspectos de gobernabilidad en el último año de gestión y la composición de la Asamblea Legislativa y también hablemos un poco del FMLN. Regresamos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad de la Presidencia. Bueno, y uno de los puntos es la gobernabilidad en este último año. ¿Cómo se puede lograr entendimiento con los partidos políticos, secretario, considerando que desde el 1 de mayo va a ser un bloque más numeroso de partidos de derecha que van a tener toma de decisión, escaños en Asamblea Legislativa? Y se lo planteo con 3 temas: aprobación del presupuesto 2019, aprobación de préstamos y otros proyectos de ley que el gobierno quisiera impulsar o dinamizar en Asamblea Legislativa. Le requiere otros mecanismos de negociación. ¿Y qué implica entonces formular estos espacios de gobernabilidad con una Asamblea Legislativa, lo pondré en estos términos, adversa a los intereses del gobierno? Bueno, esto es otro tema, otro gran desafío, ¿no?, que se tiene planteado. Yo quiero expresarle que esta es una de las grandes contradicciones que el país tiene en este momento, porque lo normal es que en tiempos electorales o preelectorales los niveles de polarización de los países se incrementan y se dificulta mucho más en tiempos electorales la toma de acuerdos. La vida del país ha reflejado una cosa distinta. Hoy que ya estamos en tiempos electorales y preelectorales, acabamos de hacer una elección y estamos en la carrera para la presidencia. En este momento concreto, que teóricamente debería de haber más polarización, hemos llegado a acuerdos importantes, a los más importantes acuerdos de toda la gestión de este gobierno. Con los antecedentes, pues primero la ley de responsabilidad fiscal, la reforma de pensiones, el acuerdo del presupuesto con su respectivo financiamiento, que implicó la aprobación de bonos, la aprobación de créditos. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que en los momentos en que uno puede creer que la situación es más difícil, pueden haber caminos, pueden haber rutas para llegar a acuerdos. De tal manera de que esas adversidades en las correlaciones no deben de ser impedimento para buscar acuerdos. La semana pasada, y quiero decir también que el diálogo ha continuado con los diferentes partidos políticos. Hemos estado en constantes reuniones, el gobierno, el FMLN, Arena, PDC, PCN, GANA, todos los partidos políticos. La semana pasada llegamos a otro acuerdo, relativamente pequeño podría verse, pero es importante. La semana pasada fue producto de ese diálogo. En la Asamblea Legislativa se aprobó un financiamiento que es de la cooperación de España para 30 millones de dólares para invertir en caminos rurales. Quiero decir que en el año anterior se sometió a aprobación ese financiamiento que incluye una parte de donación y se fue al archivo. No hubo voluntad de aprobarlo. No tuvimos los votos. Pero afortunadamente el gobierno de España pidió una prórroga y se pudo aprobar este día, sí, la semana pasada. Entonces quiere decir que hay acuerdos. Igual se llegó a un acuerdo para aprobar en primera fase, en primera vuelta, un financiamiento para la gestión tributaria, que anda más o menos por lo mismo, unos 35 millones de dólares. Son acuerdos que van en la dirección de fortalecer la gestión tributaria del país y por supuesto que son una especie de condición para que el BID pueda aprobar en junio de este año el financiamiento, un crédito de apoyo presupuestario de 350 millones de dólares que quedó establecido en el presupuesto general que se aprobó para este año. O sea, quiere decir que vamos avanzando en medio de estas correlaciones. En esta gestión que está terminando tampoco el gobierno y el partido del gobierno ha tenido la correlación. Sí. Entonces, y nosotros tenemos la confianza, hemos conversado con todos los partidos políticos sobre digamos, la perspectiva, y todos han planteado que debemos de hacer esfuerzos por asegurar la gobernabilidad.
Me ha mencionado, perdón, el tema de la gobernabilidad y lo voy a poner con dos casos muy concretos porque me resta poco tiempo. Quiero preguntarle un poco sobre las internas del FMLN, pero en este caso hay dos propuestas o dos temas en discusión. ¿Y considera usted que en este último año se puede lograr en la Asamblea Legislativa una aprobación? Es el préstamo para el Hospital Rosales, es uno, y el otro es el proyecto de ley sobre zonas especiales en Oriente. ¿Usted considera que esos dos puntos van a ser, son como los puntos claves de la agenda de gobernabilidad, en este caso de la presidencia? Son temas muy importantes, no son los únicos, ¿verdad? La aprobación del presupuesto para que se va a presentar en septiembre es muy importante. Ese presupuesto también debe ser aprobado por mayoría calificada porque necesitará también, tendrá su déficit presupuestario y debe ser aprobado de mayoría calificada. Entonces va a ser complicado, pero nosotros tenemos la confianza de que va a salir adelante. Hay un diálogo sobre esto, también hay un diálogo con los organismos financieros internacionales para que puedan acompañar ese financiamiento. Hay apertura de algunas instituciones internacionales de cooperar con eso. Hay aspectos como el crédito de salud, creo que es un crédito de 170 millones de dólares para la construcción de dos importantes hospitales, el nuevo Hospital Rosales y un hospital para la zona norte del Gran San Salvador, que estaría ubicado entre Apopa y Nejapa. Ha habido resistencia, en realidad el partido Arena no ha querido aprobarlo. Ahora Arena se está moviendo de otra manera, o sea, lo voy a decir con toda la franqueza, ellos tienen expectativa, creen que es más probable que ganen las elecciones presidenciales, es lo que ellos creen, ¿no? Y eso abre la posibilidad de que se aprueben algunos acuerdos de financiamiento que en todo caso no tendrá posibilidades ya de ejecutarse todos en este gobierno. Quedará una cartera para el próximo gobierno. Con esa lógica, yo creo que no es una lógica sana, pero con esa lógica Arena sí quiere hoy flexibilizarse con algunos financiamientos, porque creen que ellos podrán ejecutarlo. Bueno, nosotros respetamos su lógica política, ¿verdad? El resultado electoral recién pasado les favoreció, pero ellos bajaron de votación también. De tal manera de que esas expectativas que tienen derecho y legítimo derecho a tenerla, ¿verdad? Pueden ser un factor que facilite la concreción de acuerdos. Bueno, me gustaría aprovechar los minutos que me restan sobre las internas del FMLN. Hace unos días estuvo con nosotros acá Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos, y él nos dijo así textualmente: el pecado original de la candidatura o precandidatura de Gerson Martínez, que fue concebida por la dirección del FMLN. ¿Usted comparte esa opinión? No, realmente no creo que ese sea el factor o un factor, ¿verdad? Yo creo que los diferentes, digamos, organismos de dirección de los partidos en cualquier parte del mundo tienen el legítimo derecho de orientarse en determinadas direcciones, promover determinadas personas. Y eso se hizo originalmente, ¿verdad? El mismo Gerson dijo de que él no estaba de acuerdo en participar solo, que él creía que debería de haber otros participantes, ¿verdad? Y ante eso también hay que decir, y ante una opinión más amplia también, la dirección del partido ha hecho el gesto, ¿verdad? Y creo que es una manifestación de apertura, de flexibilizarse en materia de candidatura, de no orientarse para ninguno. Yo creo en ese planteamiento que ha hecho la dirección, es a partir de la lectura del resultado del 4 de marzo que la dirección del partido hace un viraje, se flexibiliza, abre el padrón interno para que más personas se estén afiliando en este momento, y a partir de ahí también surge al menos otra candidatura, que es la candidatura de Hugo Martínez. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de ir a una competencia con dos cuadros, con dos personalidades que a mi juicio tienen una enorme experiencia. Ambos tienen una gran experiencia política, una acumulación política importante. Ambos han sido diputados, ambos han sido ministros
en gestiones distintas, sí, ¿verdad? Puede ser que las personalidades sean distintas, pero hoy la base del FMLN, el electorado interno del FMLN, tiene opciones y escogerá el camino que crea. Se lo planteo de esta manera, secretario, en función de lo que me ha descrito del panorama que asume el gobierno en el 2019, o las condiciones cómo van a estar de la gestión pública en 2019 y de lo que me ha planteado de los conocimientos y las experiencias, y también por su participación que usted ha tenido en el FMLN, ¿cuáles de los dos proyectos es el más adecuado al escenario que enfrenta el país en el 2019, pensando en las elecciones presidenciales? ¿El proyecto de Hugo Martínez o el de Gerson Martínez? Mire, yo voy a ser respetuoso en eso de una orientación que ha dado la dirección del partido. O sea, nos han pedido que los funcionarios públicos no nos pronunciemos a favor o de determinada candidatura. Hay quienes ya lo hicieron, esa orientación se ha dado a posteriori y yo voy a ser respetuoso de eso. Les tengo aprecio, les tengo un gran respeto, les deseo suerte a ambos. Y por supuesto le deseo suerte fundamentalmente a la base del partido, que tendrá la sabiduría suficiente para orientarse. Necesitamos apostarle a ganar las elecciones. No es fácil este desafío en estas condiciones, pero nosotros creemos que existen condiciones para superar los obstáculos, para remontar las dificultades que hemos tenido, y yo creo que de la elección interna saldrá la propuesta que nos lleve por esa rumbo. Secretario, ha sido un gusto, gracias por haberme acompañado y espero que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo las actividades y la actualidad de la gestión gubernamental en diferentes ámbitos, y también de los proyectos y de los vínculos y de las relaciones, de las comunicaciones que se tengan con la Asamblea Legislativa. Bueno, muchas gracias, buenos días. Gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa, seguimos con más en República.